Bienvenidos al rincón donde las sombras susurran y las leyendas cobran vida. Aquí encontrarás historias de terror que no te dejarán dormir. Relatos oscuros, misterios antiguos y susurros que jamás debieron ser escuchados. Si te atreves a quedarte, dale like, suscríbete y acompáñanos en cada historia. Porque cuando cae la noche, el verdadero terror comienza. Hay momentos en la vida en los que desearías poder regresar el tiempo. Decisiones que cambiarías. Caminos que nunca hubieras tomado. Yo vivo cada día con ese peso, con la culpa de haber sobrevivido cuando mi hermano no lo hizo, con el recuerdo de haberlo dejado atrás mientras esa cosa lo perseguía. La gente me dice que no fue mi culpa, que hice lo que pude, pero ellos no estaban ahí, no vieron lo que yo vi, no escucharon los gritos de mi hermano mientras esa criatura lo alcanzaba. Mi nombre es Mario. Tengo 33 años y soy de Tabasco. Mi hermano Octavio tenía 28 cuando se fue. Hace apenas 2 meses. 2 meses desde esa noche horrible en el Platanal. 2 meses desde que vi algo que no debería existir. Algo que nos persiguió como si fuéramos presas y que finalmente se llevó a mi hermano. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí a la persona más importante de mi vida por algo que la ciencia no puede explicar. Algo que solo existe en las leyendas, hasta que te encuentras con ello cara a cara. Y entonces ya no es leyenda. Es real. Y es aterrador. Octavio y yo siempre fuimos muy unidos. Éramos los únicos 2 hombres en una familia de 6 hermanos. Crecimos juntos, trabajamos juntos, compartimos todo. Cuando nuestro papá se fue, yo tenía 15 y Octavio 10. Desde ese día, yo me hice cargo de él. Lo cuidé como si fuera mi propio hijo. Trabajábamos en un platanal grande, como a 5 kilómetros del pueblo. Era propiedad de don Aurelio, un señor mayor que nos pagaba por jornada. Nosotros cortábamos el plátano, lo empacábamos y lo llevábamos al mercado. Era trabajo duro, especialmente bajo el sol de Tabasco, pero era honesto y nos daba para vivir. El platanal estaba rodeado de monte espeso, árboles altos, maleza densa y un arroyo pequeño que corría por uno de los lados. Era un lugar tranquilo durante el día, pero de noche era diferente. Nadie se quedaba ahí después de que oscurecía. Don Aurelio nos había advertido desde el principio: ustedes pueden trabajar las horas que quieran durante el día, pero cuando empiece a oscurecer se largan, ¿entendido? Le preguntamos por qué. Él solo negó con la cabeza. Porque en las noches ese lugar no es nuestro, pertenece a otra cosa, y es mejor no estar ahí cuando salga. Pensamos que estaba exagerando, que eran solo historias, pero debimos haberle hecho caso. Todo empezó hace como 2 meses y medio. Era una tarde de viernes. Octavio y yo habíamos estado trabajando todo el día, y estábamos cargando las últimas piñas de plátano en la camioneta. Ya estaba empezando a oscurecer. El sol se había metido detrás de los árboles y el cielo se estaba poniendo de ese color naranja oscuro que significa que la noche está cerca. «Vámonos ya», le dije a Octavio. «Ya casi es de noche». Faltan solo 5 piñas más, nos tardamos 10 minutos. Don Aurelio dijo que no debemos estar aquí de noche. «Son solo 10 minutos, Mario. No seas miedoso». Octavio era así, siempre queriendo trabajar un poco más, ganar un poco más. No le tenía miedo a nada, así que seguimos trabajando. Cortamos las últimas piñas y las llevamos hacia la camioneta. Ya estaba oscuro. La luz se había ido completamente y solo teníamos las linternas de nuestros celulares para alumbrarnos. Fue cuando estábamos cargando la última piña que lo vi. Había algo entre las plantas de plátano, una sombra, algo grande que se movía entre las hojas. «Octavio», susurré, «hay algo ahí». Mi hermano volteó a ver. Probablemente es un perro o un jabalí, pero mientras lo decía la cosa salió de entre las plantas. Y no era un perro ni un jabalí, era un coyote. Pero era el coyote más grande que había visto en mi vida, del tamaño de un lobo. Su pelaje era completamente negro, tan negro que casi no se distinguía en la oscuridad. Y sus ojos brillaban con un color verde amarillento, como linternas en la noche. Pero lo más aterrador no era su tamaño ni sus ojos, era que estaba parado en 2 patas, como si fuera una persona,
Se quedó ahí, a unos 20 metros de nosotros, parado sobre sus patas traseras, con las delanteras colgando a los lados como si fueran brazos. Y nos miraba, fijamente, sin moverse. «¿Qué demonios es eso?», susurró Octavio. «No sé, pero tenemos que irnos ya». Empezamos a retroceder lentamente hacia la camioneta, sin darle la espalda a la criatura. Ella no se movía. Solo nos miraba con esos ojos brillantes. Llegamos a la camioneta. Octavio se subió al lado del conductor y yo al del copiloto. Arrancó el motor y salimos de ahí lo más rápido que pudimos por el camino de tierra. Miré por el espejo lateral. La criatura seguía ahí, parada en dos patas, viéndonos irse. «¿Qué era eso, Mario?», preguntó Octavio con las manos temblando en el volante. «No sé, pero sea lo que sea, no era normal». Cuando llegamos al pueblo, fuimos directamente a la casa de don Aurelio. Le contamos lo que habíamos visto. Él se puso pálido. «¿Un coyote negro parado en dos patas?». «Sí». Don Aurelio cerró los ojos y negó con la cabeza. «Es un nahual, un brujo que se transforma en animal. Lleva años rondando ese platanal. Por eso les dije que no se quedaran de noche. Ese lugar es su territorio». «¿Y qué hace? ¿Ataca a la gente?». «Solo a los que se quedan después de oscurecer, a los que invaden su espacio. Por eso nadie trabaja ahí de noche. Ustedes tuvieron suerte de que solo los mirara, pero no vuelvan a quedarse tarde. La próxima vez tal vez no sean tan afortunados». Esa noche no pude dormir. Seguía viendo esos ojos brillantes en mi mente, esa figura imposible parada en dos patas. Le conté a Octavio que deberíamos buscar otro trabajo, que no valía la pena arriesgar nuestras vidas, pero él se rió. «Vamos, Mario, fue solo un coyote raro. Tal vez tiene alguna enfermedad que lo hace caminar así. No voy a dejar un buen trabajo por una superstición». No pude convencerlo, y como yo necesitaba el dinero tanto como él, seguimos trabajando en el platanal, pero ahora teníamos mucho cuidado de salir antes de que oscureciera. Durante 2 semanas todo estuvo bien. No volvimos a ver nada extraño. Empecé a relajarme, a pensar que tal vez había sido solo una casualidad. Un animal enfermo que se veía raro en la oscuridad, pero entonces volvió a aparecer. Era una tarde de martes. Estábamos trabajando en una sección del platanal que estaba cerca del arroyo. Octavio estaba cortando una piña y yo estaba como a 5 metros de él, acomodando las que ya habíamos cortado. Y entonces escuché un gruñido bajo, gutural, que venía de entre los árboles cerca del arroyo. «Octavio», dije en voz baja, «¿lo escuchaste?». Él dejó de cortar y se quedó quieto escuchando. El gruñido se repitió, más fuerte esta vez, y entonces lo vimos salir de entre los árboles. El mismo coyote negro, enorme, parado en 2 patas, mirándonos con esos ojos brillantes. Pero esta vez no se quedó quieto. Empezó a caminar hacia nosotros. Caminaba raro, tambaleándose un poco como si no estuviera acostumbrado a caminar en 2 patas. Pero se movía rápido. Demasiado rápido. «¡Corre!», grité. Los dos salimos corriendo hacia donde habíamos dejado la camioneta. Podíamos escuchar a la criatura detrás de nosotros, sus patas golpeando el suelo, su respiración pesada, gruñendo. Octavio tropezó con una raíz y cayó al suelo. «Mario, espera». Me detuve y regresé corriendo hacia él. Lo ayudé a levantarse. La criatura estaba cada vez más cerca. Podía verla entre las plantas de plátano, corriendo hacia nosotros en esa forma horrible, mitad animal, mitad humana. Llegamos a la camioneta. Octavio abrió la puerta del conductor y yo la del copiloto. Pero antes de que pudiéramos subirnos, la criatura salió de entre las plantas. Estaba a menos de 10 metros de nosotros, y ahora podía verla claramente. No era solo un coyote. Su cuerpo era de animal, pero su postura era humana. Y su cara tenía algo de las dos cosas. Un hocico de coyote, pero con rasgos que parecían casi humanos. Como si fuera una mezcla horrible de hombre y bestia. Abrió su boca y soltó un sonido que nunca voy a olvidar. Era mitad aullido, mitad grito humano. Un sonido tan horrible que me hizo sentir que la sangre se me congelaba. Nos subimos a la camioneta de un salto. Octavio arrancó el motor con manos temblorosas. La criatura corrió hacia nosotros, cada vez más rápida. Llegó hasta la ventana de mi lado y golpeó el vidrio con una de sus patas delanteras.
El golpe fue tan fuerte que pensé que iba a romper el cristal. Pude verla de cerca por un segundo. Esos ojos verdes amarillentos mirándome directamente. Esa boca abriéndose mostrando colmillos enormes. Y algo en esos ojos. Algo que era demasiado inteligente para ser solo un animal. Octavio pisó el acelerador y salimos disparados por el camino de tierra. La criatura nos persiguió durante unos metros y luego se detuvo. La vi en el espejo lateral, parada en medio del camino, viéndonos irse. Cuando llegamos al pueblo fuimos otra vez con don Aurelio. Esta vez estábamos aterrados. Le contamos que la criatura nos había atacado, que nos había perseguido. Don Aurelio se veía preocupado, muy preocupado. El nahual los marcó. Ahora sabe quiénes son y va a buscarlos. ¿Qué quiere decir con que nos marcó? Que ahora son su presa que no va a parar hasta alcanzarlos. ¿Y qué podemos hacer? Don Aurelio negó con la cabeza. Pueden ir con un curandero, que les haga una limpia, que les dé protección. Pero no sé si va a servir. Estos nahuales son muy poderosos. Una vez que deciden que quieren a alguien, es muy difícil detenerlos. Esa noche Octavio y yo fuimos con doña Petra, una señora del pueblo que hacía limpias. Ella nos pasó huevos por el cuerpo, nos dio hierbas para quemar en nuestras casas, nos colgó amuletos en el cuello. Con esto deberían estar protegidos, dijo. Pero tengan cuidado, no salgan de noche. Y si ven a esa criatura otra vez, no corran. Enfréntenla. Los nahuales se alimentan del miedo. No volvimos al platanal. Le dijimos a don Aurelio que ya no podíamos trabajar ahí. Él lo entendió y nos pagó lo que nos debía. Conseguimos trabajo en otro lugar, en un taller mecánico del pueblo. Pagaba menos, pero era más seguro. O eso pensábamos. Durante una semana todo estuvo bien. No vimos nada extraño. Empezamos a relajarnos, a pensar que tal vez las protecciones de doña Petra habían funcionado. Pero entonces, una noche, Octavio me llamó por teléfono. Su voz sonaba asustada. Mario está afuera de mi casa. ¿Qué está afuera? El nahual, el coyote negro, está parado en la calle mirando hacia mi ventana. ¿Estás seguro? Sí. Puedo verlo desde aquí. No se está moviendo. Solo está ahí, mirando. Cierra bien todas las puertas y ventanas, no salgas, voy para allá. Agarré un machete que tenía en mi casa y manejé hasta la casa de Octavio. Cuando llegué, miré por toda la calle. No había nada, ni rastro del coyote. Entré a la casa. Octavio estaba pálido, temblando. Estaba ahí, te lo juro. Estuvo parado ahí por más de una hora y después simplemente desapareció. ¿A dónde? No sé, parpadeé y ya no estaba. Me quedé con Octavio esa noche. Los dos nos quedamos despiertos, vigilando por las ventanas, esperando que la criatura regresara. Pero no volvió. A la mañana siguiente, decidimos que teníamos que hacer algo. No podíamos vivir así, con ese miedo constante. Fuimos a buscar a don Evaristo, el hombre más viejo del pueblo. Él conocía todas las historias antiguas, todas las leyendas. Le contamos todo. Él escuchó con seriedad y cuando terminamos, suspiró. El nahual los eligió. No sé por qué. Tal vez porque entraron en su territorio a la hora equivocada. Tal vez porque vieron su verdadera forma. Pero ahora los va a perseguir hasta tenerlos. ¿Cómo lo detenemos? No se puede detener, solo se puede matar. Y para matar a un nahual tienes que herirlo cuando está en su forma animal. Si le cortas, si le haces sangrar, pierde su poder de transformación. Y entonces, se queda atrapado en esa forma hasta que se va. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? Esa cosa es enorme y rápida. No lo sé, hijo, pero si no hacen algo, uno de ustedes va a terminar mal. Esa noche, Octavio y yo decidimos que teníamos que intentarlo. Teníamos que enfrentar al nahual. Era la única forma de terminar con esto. Regresamos al platanal. Llevábamos machetes y linternas. Estábamos aterrados, pero también estábamos hartos. Hartos de vivir con miedo. Hartos de que esa cosa nos acechara. Llegamos cuando ya estaba oscureciendo. Caminamos entre las plantas de plátano, llamando al nahual. Sabemos que estás ahí, sal, enfréntanos. Al principio no pasó nada, solo el silencio del platanal, pero entonces escuchamos el gruñido. Ese gruñido bajo y gutural que ya conocíamos. Y apareció, saliendo de entre las sombras, el coyote negro, parado en dos patas,
más grande de lo que recordaba. Nos miraba con esos ojos brillantes. Y entonces empezó a caminar hacia nosotros. Cuando se acerque le atacamos los dos al mismo tiempo, dije levantando mi machete. Octavio asintió agarrando el suyo con fuerza. La criatura se acercó, a 5 metros, a 3 metros, y entonces se lanzó. Se movió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Salté a un lado levantando el machete, tratando de golpearla. Fallé. La criatura pasó junto a mí y fue directamente hacia Octavio. Lo golpeó con tanta fuerza que mi hermano salió volando hacia atrás, cayendo entre las plantas de plátano. Su machete salió volando de su mano. ¡Octavio!, grité. La criatura se volteó hacia mí, gruñó, mostrando esos colmillos enormes. Empezó a caminar hacia mí. Levanté el machete, con las manos temblando, preparándome para atacar. Pero entonces Octavio gritó desde donde había caído. «Mario, corre, vete». La criatura se detuvo. Giró su cabeza hacia donde estaba Octavio y empezó a caminar hacia él. Octavio se levantó tambaleándose y echó a correr. Corrió hacia el monte, hacia el arroyo, alejándose de mí. La criatura lo persiguió. Se puso en 4 patas y corrió tras él, desapareciendo entre los árboles. Yo me quedé ahí, paralizado. Sabía que debía seguirlos. Sabía que debía ayudar a mi hermano. Pero el miedo me paralizaba. Escuché gritos. Los gritos de Octavio. Viniendo de la dirección del arroyo, gritos de terror, de dolor, y entonces se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los gritos. «Octavio», susurré, y entonces grité su nombre, «Octavio». No hubo respuesta. Corrí hacia el monte, hacia donde había escuchado los gritos, tropezando con raíces, golpeándome con ramas, alumbrando con mi linterna, pero no encontré nada, solo la oscuridad del monte y el sonido del arroyo. Busqué durante horas, hasta que mi linterna se quedó sin batería, hasta que ya no pude más. Regresé al pueblo corriendo. Fui directo a la casa de don Aurelio y le conté lo que había pasado. Él reunió a varios hombres del pueblo y volvimos al platanal con linternas y machetes. Buscamos toda la noche, llamando el nombre de Octavio, revisando cada rincón del monte. Cuando amaneció, uno de los hombres lo encontró. Octavio estaba en el arroyo, acostado en el agua poco profunda, con la cara hacia arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo. Corrí hacia él. Lo saqué del agua. Su cuerpo estaba frío. Ya no respiraba. «No, no, no», lloraba, sosteniendo a mi hermano. «Octavio, por favor, despierta». Pero él ya se había ido. Se había ido mientras yo me quedaba ahí parado, paralizado por el miedo. Lo llevamos de vuelta al pueblo. Vino un doctor que lo examinó. Dijo que había sido un ataque cardíaco, que probablemente del susto su corazón había fallado. Pero yo vi las marcas en su cuello, como rasguños profundos, y las marcas en su pecho, como si algo pesado se hubiera parado sobre él. Enterramos a Octavio 3 días después. Fue el día más difícil de mi vida. Ver el ataúd de mi hermano siendo bajado a la tierra. Saber que yo lo había dejado, que había corrido cuando debía haberme quedado a pelear. Desde ese día no he podido dormir bien. Cada noche veo a Octavio corriendo entre el monte. Escucho sus gritos. Veo esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Y vivo con la culpa de haber sobrevivido cuando mi hermano no lo hizo. La culpa de haberme quedado paralizado mientras esa cosa lo perseguía. La gente me dice que no fue mi culpa, que hice lo que pude, que nadie hubiera podido detener a un nahual, pero yo sé la verdad. Sé que lo abandoné, sé que corrí cuando debí haberme quedado, y ahora vivo con ese peso, con ese dolor, con esa culpa que nunca va a desaparecer. Me mudé del pueblo, no podía quedarme ahí. No podía pasar por el platanal cada día. No podía ver el arroyo donde encontramos a mi hermano. Ahora vivo en otra ciudad, lejos de Tabasco, trabajando en lo que puedo, tratando de sobrevivir. Pero Octavio está siempre conmigo, en mis pensamientos, en mis sueños, en mis pesadillas. Y a veces, en las noches muy oscuras, cuando estoy solo, escucho un gruñido bajo y gutural, y veo unos ojos brillantes mirándome desde las sombras. Y sé que el nahual no ha terminado conmigo, que solo está esperando el momento perfecto, porque los dos entramos en su territorio. Los dos lo vimos. Los dos fuimos marcados. Y aunque se llevó a Octavio, yo sigo aquí. Y él lo sabe. Está esperando, como siempre.
en la oscuridad, con esos ojos brillantes, esperando a que baje la guardia, a que cometa un error, para reclamarme también, como reclamó a mi hermano, como reclama a todos los que se atreven a entrar en su territorio, y yo vivo sabiendo que ese día va a llegar, pronto, muy pronto. Y cuando llegue, no habrá escapatoria, solo oscuridad. Y el final que debí haber tenido hace 2 meses, cuando dejé a mi hermano solo, en ese platanal maldito, con el nahual. Hay trabajos que parecen sencillos desde afuera, pero que esconden cosas que uno nunca imagina. Trabajar de noche en lugares solitarios te expone a situaciones que la gente que duerme en sus casas nunca va a experimentar. Ves cosas, escuchas cosas, sientes cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Y a veces, esas cosas no son solo tu imaginación jugándote una mala pasada. A veces son reales, tan reales que te cambian para siempre. Mi nombre es Damián. Tengo 30 años y soy de Oaxaca. Trabajé durante 6 meses en una gasolinera en las afueras de la ciudad, en el turno de noche. Lo que viví ahí es algo que nunca voy a poder olvidar, algo que me persigue hasta el día de hoy. Y aunque ya no trabajo en ese lugar, sé que lo que vi no se quedó ahí. Sé que me sigue. Conseguí el trabajo en la gasolinera porque necesitaba el dinero. Había perdido mi empleo anterior en una tienda, y las cuentas no esperaban. Cuando vi el anuncio buscando a alguien para el turno nocturno, apliqué de inmediato aunque sabía que era el turno que nadie quería. La gasolinera estaba en una carretera solitaria, a unos 20 kilómetros de la ciudad, en medio de la nada. De día pasaban algunos carros, camiones de carga, uno que otro viajero. Pero de noche el lugar se volvía un desierto. Pasaban horas sin que llegara un solo cliente. El dueño era don Heriberto, un hombre mayor de unos 60 años que había tenido la gasolinera durante décadas. Cuando me contrató, me explicó que el turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi trabajo era sencillo: atender a los clientes que llegaran, mantener el lugar limpio y vigilar que no hubiera problemas. Me dijo que la mayoría de las noches eran tranquilas, que a veces pasaban 3 o 4 horas sin que llegara nadie. El lugar era pequeño. Tenía 4 bombas de gasolina, una tiendita con refrigeradores de bebidas y algunos productos básicos, y un baño. Había una oficina pequeña con una silla, un escritorio viejo y un calentador eléctrico para el frío de las madrugadas. Afuera, a un lado de la gasolinera, había un carro viejo abandonado. Era un sedán oxidado que llevaba años ahí, con las llantas ponchadas y las ventanas medio rotas. Don Heriberto me dijo que algún día lo iba a mandar a tirar, pero que nunca le daba tiempo. Las primeras semanas fueron aburridas pero tranquilas. Llegaba a las 11, relevaba al encargado del turno de tarde y me quedaba solo hasta la madrugada. Los primeros clientes llegaban generalmente cerca de la medianoche, camioneros que venían de lejos y necesitaban llenar el tanque, algún carro ocasional con gente que volvía tarde a casa. Después de la 1 de la mañana, el flujo se detenía casi por completo. Pasaban horas en las que no llegaba absolutamente nadie. Durante esas horas muertas, yo me quedaba en la oficina viendo videos en mi celular o escuchando música. A veces salía a caminar un poco alrededor de la gasolinera para estirar las piernas. El lugar estaba rodeado de campo abierto. A un lado había matorrales y árboles dispersos. Al otro lado estaba la carretera que se perdía en la oscuridad en ambas direcciones. Las luces de la gasolinera creaban una isla de luz en medio de toda esa negrura. El silencio de esas noches era profundo. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y el viento soplando entre los matorrales. De vez en cuando pasaba un carro por la carretera sin detenerse, y el sonido del motor se iba desvaneciendo hasta volver al silencio total. Todo cambió una noche de mi tercer mes trabajando ahí. Era como las 2 de la mañana. No había llegado ningún cliente en las últimas 3 horas. Estaba sentado en la oficina, medio dormido, cuando escuché algo afuera. Era como un rasguño, como si algo estuviera arañando el concreto. Me levanté y salí a revisar. Al principio no vi nada. Las luces de la gasolinera iluminaban el área de las bombas, pero más allá todo estaba oscuro. Estaba a punto de volver a la oficina cuando lo vi.
Había un perro parado cerca de una de las bombas. Era grande, del tamaño de un pastor alemán o algo así. Pero lo que me llamó la atención fue su apariencia. No tenía pelo. Su piel estaba completamente expuesta, oscura y arrugada, como cuero viejo. Podía ver sus costillas marcándose bajo la piel. Y sus ojos. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta en la oscuridad. Me quedé quieto observándolo. El perro no se movía. Solo estaba ahí parado mirándome fijamente. No ladraba, no gruñía, no hacía ningún sonido. Solo me miraba. Pensé que tal vez era un perro callejero enfermo, que había perdido el pelo por alguna enfermedad de la piel. Di un paso hacia él para espantarlo, y el perro se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la oscuridad, desapareciendo entre los matorrales. No le di mucha importancia esa noche, pero al día siguiente, cuando don Heriberto llegó para relevarme, le conté sobre el perro. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso serio con una mirada que no le había visto antes. ¿Cómo dices que era? Grande, sin pelo, con la piel oscura. Tenía los ojos raros, como amarillos. Don Heriberto se quedó callado un momento, mirando hacia donde yo le había señalado que había visto al perro. Ten cuidado, muchacho. Ese no es un perro normal. ¿Qué quiere decir? Por estos rumbos hay muchos curanderos, gente que sabe cosas, que practica cosas que la mayoría no entiende, y algunos de ellos pueden transformarse. Se les llama nahuales. Toman forma de animales para rondar de noche. Sentí un escalofrío, pero traté de mantener la calma. Don Heriberto, con todo respeto, esos son solo historias. Me miró con esos ojos viejos que habían visto mucho. Yo llevo 40 años con este negocio, Damián. He visto cosas que no tienen explicación. Y te digo que si ese perro vuelve a aparecer, no te acerques a él. No lo sigas. Y si puedes, métete adentro y no salgas hasta que se vaya. No supe qué responder. Don Heriberto nunca me había parecido el tipo de persona que creyera en supersticiones. Era un hombre práctico, de negocios, pero la seriedad con la que me hablaba me dejó inquieto. Las noches siguientes estuve más alerta. Cada ruido me ponía nervioso. Cada sombra que veía en la oscuridad me hacía saltar. Pero el perro no regresó. Pasó una semana sin que volviera a verlo y comencé a relajarme, pensando que tal vez solo había sido un perro callejero que pasaba por ahí y que don Heriberto había exagerado. Pero entonces lo vi de nuevo. Era una noche especialmente tranquila. No había llegado un solo cliente en toda mi guardia. Eran como las 3 de la mañana cuando salí de la oficina para revisar las bombas, algo que hacía rutinariamente cada hora. Y ahí estaba. El perro estaba parado en el mismo lugar que la primera vez, cerca de la bomba del extremo, mirando directamente hacia mí. Esos ojos amarillos brillaban en la oscuridad como 2 linternas pequeñas. Me quedé quieto, recordando las palabras de don Heriberto. El perro no se movía, solo me miraba con esa intensidad que me ponía los nervios de punta. Había algo en la forma en que me observaba que no era normal. No era la mirada de un animal. Era algo más, algo inteligente, algo consciente. Di un paso atrás hacia la oficina. El perro inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera considerando qué hacer. Y entonces comenzó a caminar hacia mí. No era el caminar de un perro normal. Era lento, deliberado, como si estuviera pensando cada paso. Sus patas hacían un sonido extraño contra el concreto, como si fueran más pesadas de lo que deberían ser. Sentí que el miedo me invadía. Me metí rápidamente a la oficina y cerré la puerta. Tenía una ventana pequeña desde donde podía ver afuera. El perro se había detenido justo frente a la puerta. Estaba ahí parado, mirando hacia la ventana, mirándome directamente. Me quedé adentro durante lo que pareció una eternidad. El perro no se movía. Solo se quedaba ahí observándome. Podía ver su pecho subiendo y bajando con la respiración. Podía ver esos ojos amarillos que no parpadeaban. Finalmente, después de lo que debieron ser unos 20 minutos, el perro se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la oscuridad, desapareciendo de mi vista. No salí de la oficina en lo que quedaba de la noche. Me quedé ahí sentado temblando, esperando a que amaneciera. Cuando don Heriberto llegó a las 7, le conté lo que había pasado. Te dije que tuvieras cuidado. Fue todo lo que dijo.
Don Heriberto, ¿qué es esa cosa? ¿Por qué está aquí? Los nahuales tienen sus razones. A veces rondan porque están vigilando un territorio. A veces porque están buscando algo o a alguien. No sé por qué ese está aquí, pero ten mucho cuidado. Si te atacan, pueden hacerte mucho daño. Pensé seriamente en renunciar ese día, pero necesitaba el dinero. Tenía deudas que pagar, renta que cubrir. No podía darme el lujo de quedarme sin trabajo. Las siguientes noches fueron de terror constante. El perro aparecía casi todas las noches ahora. A veces lo veía a lo lejos, entre los matorrales, con esos ojos brillando en la oscuridad. Otras veces, aparecía cerca de las bombas, siempre mirándome, siempre en silencio. Nunca ladraba, nunca hacía ningún sonido. Solo observaba. Comencé a llevar un palo de madera a mi turno. Lo dejaba apoyado en la pared de la oficina, por si acaso. Don Heriberto me había dicho que no me acercara al perro, pero yo quería tener algo con qué defenderme si las cosas se ponían feas. Una noche, 2 semanas después de haber visto al perro por segunda vez, todo cambió. Era una madrugada particularmente oscura. El cielo estaba nublado y no se veía ni una estrella. Yo estaba en la oficina, mirando por la ventana cada pocos minutos, buscando señales del perro, y entonces lo vi. No estaba en su lugar usual cerca de las bombas. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Estaba parado justo afuera de la ventana de la oficina, a menos de 2 metros de distancia, mirándome directamente. Me levanté de un salto, con el corazón latiéndome como loco. El perro no se movía. Sus ojos amarillos me miraban fijamente a través del vidrio, y entonces hizo algo que me heló la sangre. Comenzó a rasguñar la ventana. No era un rasguño de animal buscando entrar, era deliberado, lento, como si estuviera probando la resistencia del vidrio. Sus garras, que parecían demasiado largas para ser de perro, hacían un sonido horrible contra el cristal. Retrocedí hacia la pared del fondo de la oficina, agarrando el palo de madera. El perro continuó rasguñando durante unos segundos más y luego se detuvo. Se quedó ahí parado, mirándome, con la cabeza inclinada hacia un lado, y entonces abrió la boca, no para jadear como hacen los perros. La abrió de una forma antinatural, demasiado ancha, mostrando dientes que eran demasiado grandes, demasiado afilados, y de su garganta salió un sonido. No era un gruñido ni un ladrido, era algo que sonaba casi humano, como una risa ahogada. Sentí que las piernas me temblaban. Esto no era un animal. Don Heriberto tenía razón. Esto era algo más, algo oscuro y terrible que había tomado forma de perro. El perro se alejó lentamente de la ventana y comenzó a caminar alrededor de la gasolinera. Podía verlo moviéndose entre las sombras, apareciendo y desapareciendo bajo las luces. Cada vez que pasaba cerca de la oficina, se detenía y me miraba. Y cada vez que lo hacía, abría esa boca horrible y hacía ese sonido que parecía risa. Pasó más de 1 hora así. El perro rondando la gasolinera, yo encerrado en la oficina sin atreverme a salir. No llegó ningún cliente esa noche. Estaba completamente solo con esa cosa afuera. Cerca de las 5 de la mañana, cuando ya estaba comenzando a aclarar un poco, el perro finalmente se fue. Lo vi alejarse caminando hacia los matorrales, desapareciendo en la oscuridad que todavía quedaba. Esperé hasta que el sol salió completamente antes de atreverme a salir de la oficina. Revisé toda la gasolinera. En la ventana de la oficina había marcas de rasguños profundos en el vidrio. Marcas que no habían estado ahí antes. Cuando don Heriberto llegó, le mostré las marcas. Él las tocó con los dedos, serio y callado. «Ya te marcó», dijo finalmente. «Ya sabe que estás aquí, va a seguir viniendo». «¿Por qué? ¿Qué quiere de mí?» «No lo sé, muchacho. Los nahuales tienen sus propias razones. Tal vez solo le gusta asustarte, o tal vez quiere algo más». Esa noche consideré seriamente no presentarme a trabajar, pero me obligué a ir. Necesitaba el dinero. No podía simplemente huir. Llegué a mi turno con el estómago revuelto de nervios. El encargado del turno de tarde se fue y me quedé solo. Revisé que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Dejé el palo de madera cerca de mí y esperé.
El perro apareció cerca de la medianoche. Esta vez no se quedó a lo lejos. Vino directo hacia la oficina. Se paró frente a la puerta y comenzó a rasguñarla. El sonido de sus garras contra la madera era horrible, como uñas sobre un pizarrón amplificado 1000 veces. Me quedé dentro con el palo en las manos, rezando para que la puerta aguantara. El perro rasguñó durante lo que parecieron horas. De vez en cuando se detenía y hacía ese sonido de risa ahogada que me ponía la piel de gallina. Y entonces de repente, se detuvo. El silencio que siguió fue peor que los rasguños. Me asomé por la ventana con cuidado. El perro ya no estaba frente a la puerta, pero entonces lo escuché. Estaba en el techo de la oficina. Podía oír sus patas caminando sobre el metal, haciendo un sonido metálico con cada paso. Caminaba de un lado a otro, directamente sobre mi cabeza. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Estaba atrapado. No podía salir porque esa cosa estaba ahí afuera, y ahora estaba literalmente sobre mí, separada solo por una lámina delgada de metal. El perro caminó sobre el techo durante horas. A veces se detenía justo sobre donde yo estaba parado. Podía sentir su peso sobre el metal. Podía escuchar su respiración. Y de vez en cuando, hacía ese sonido horrible de risa. Cerca de las 4 de la mañana el perro se bajó del techo. Lo escuché saltar al suelo con un golpe pesado. Miré por la ventana y lo vi ahí afuera, mirándome de nuevo con esos ojos amarillos. Y entonces comenzó a golpear la puerta. No era rasguñar, era golpear, como si estuviera usando todo el peso de su cuerpo para embestir contra la madera. La puerta se sacudía con cada impacto. El marco crujía. No iba a aguantar mucho más. Entré en pánico. Si esa cosa entraba no tenía a dónde ir. La oficina era pequeña. No había otro cuarto donde esconderme. Y un palo de madera no iba a ser suficiente para defenderme de lo que sea que fuera esa criatura. Miré desesperado por la ventana buscando algún lugar donde pudiera refugiarme. Y entonces lo vi. El carro viejo. El sedán oxidado que estaba abandonado a un lado de la gasolinera. No lo pensé más. Abrí la ventana de la oficina que daba hacia el lado opuesto de donde estaba el perro. Me trepé y salí, cayendo sobre el concreto. Escuché que el perro dejó de golpear la puerta. Había escuchado mi escape. Corrí hacia el carro viejo con todo lo que tenía. Podía escuchar al perro corriendo detrás de mí, sus patas golpeando el suelo con fuerza. Llegué al carro y jalé la puerta trasera. Por suerte, estaba abierta. Me metí de un salto y cerré la puerta justo cuando el perro llegaba. La criatura se estrelló contra la puerta del carro, haciéndolo sacudir. Yo me tiré en el asiento trasero, temblando, mirando por las ventanas rotas. El perro estaba ahí afuera, caminando alrededor del carro, mirándome desde todos los ángulos. Intentó meter la cabeza por una de las ventanas rotas, pero el espacio era demasiado pequeño. Sus garras arañaban la carrocería oxidada haciendo un sonido horrible, pero no podía entrar. Me quedé ahí dentro, acurrucado en el asiento trasero, con las rodillas contra el pecho, viendo cómo esa cosa intentaba entrar una y otra vez. El perro gruñía ahora, un gruñido que sonaba más humano que animal. A veces se paraba sobre sus patas traseras y arañaba el techo del carro. Otras veces mordía las llantas ponchadas. Pasaron horas, horas eternas en las que pensé que me iba a volver loco del miedo. El perro no se rendía. Seguía ahí afuera, intentando llegar a mí, haciendo ese sonido de risa ahogada que me taladraba los oídos. Finalmente, cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, el perro se detuvo. Se alejó del carro lentamente y se quedó parado a unos metros de distancia, mirándome. Y entonces, mientras yo lo observaba desde adentro del carro, su cuerpo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio. Su forma parecía ondular, como si no fuera sólida. Y luego, durante un momento que no pude haber durado más de unos segundos, pero que se sintió como una eternidad, vi algo más. No era un perro, era una figura humana, o algo que había sido humano alguna vez, encorvada, deforme, con la piel arrugada y oscura, y entonces volvió a ser perro.
O tal vez siempre había sido perro y yo había imaginado lo otro. No lo sé. No sé qué fue lo que vi realmente. El perro se dio la vuelta y caminó hacia los matorrales. Cuando el sol salió completamente había desaparecido. Me quedé en el carro hasta que vi la camioneta de don Heriberto llegando. Salí temblando, con las piernas apenas sosteniéndome. Don Heriberto bajó de su camioneta y corrió hacia mí cuando vio mi estado. ¿Qué pasó? Le conté todo. Todo lo que había pasado durante la noche. Mientras hablaba me di cuenta de que estaba llorando. Don Heriberto me llevó a la oficina y me dio agua. Llamó a alguien para que cubriera el turno del día. Ya no puedo trabajar aquí, le dije. Lo siento, don Heriberto, pero no puedo volver, no puedo pasar otra noche así. Él asintió sin sorpresa. Lo entiendo, muchacho. Has aguantado más de lo que muchos habrían aguantado. Vete a casa, descansa. Renuncié ese mismo día. No volví ni siquiera a recoger mi último pago. Le dije a don Heriberto que me lo mandara por transferencia. No quería volver a ese lugar nunca más. Pasaron semanas. Conseguí otro trabajo, esta vez en el turno de día en una tienda del centro. Trataba de olvidar lo que había vivido, de convencerme de que tal vez había sido mi imaginación, que el cansancio y el estrés me habían hecho ver cosas que no eran reales. Pero entonces comenzaron los sueños. Sueños donde estaba de vuelta en ese carro viejo, acurrucado en el asiento trasero, viendo cómo el perro sin pelo caminaba alrededor, arañando las ventanas, haciendo ese sonido de risa ahogada. Y lo peor es que a veces, cuando camino por la calle de noche, cuando paso por algún callejón oscuro o algún lote baldío, veo sombras que se mueven de formas que no son naturales. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, veo un destello de ojos amarillos brillando en la oscuridad. Y me pregunto si realmente me fui de ese lugar, o si algo de ese lugar se vino conmigo. Si al haber sido marcado por esa criatura, al haber sido el objeto de su atención durante todas esas noches, creé algún tipo de conexión que nunca se rompió completamente, porque a veces en las noches más oscuras, cuando estoy solo en mi casa, escucho rasguños en mi ventana, y cuando me atrevo a mirar, no hay nada ahí. Pero las marcas están en el vidrio al día siguiente, marcas de garras que no deberían estar ahí, y sé que algún día, tal vez pronto, tal vez en años, voy a mirar por mi ventana y voy a ver esos ojos amarillos mirándome de vuelta, y esa boca abriéndose demasiado, y esa risa ahogada que nunca olvidaré, porque los nahuales no olvidan, y una vez que te marcan nunca realmente te dejan ir, nunca.